Perdón. Volvemos entonces a la presentación. Ya. Como les decía, en esta sesión vamos a hablar de lo que es la ingeniería de requisitos, ¿ya? Para lo que es una célula. Cómo vamos a trabajar estos requisitos que van ingresándose para poder desarrollar dentro de lo que es Scrum. Lo que decía es que lo que ingresa hacia la célula son historias de usuario. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cómo manejamos esas historias de usuario. Si bien hemos venido hablando dentro de las sesiones 1, 2, 3, la idea es que ahora nos detengamos un poco y analicemos profundamente qué es lo que significa cada una de estas cosas, qué es una historia de usuario, cómo se realiza, cómo se debería hacer, algunos métodos para poder desarrollarla, y luego entendamos la diferencia entre qué es una épica, qué es una historia de usuario y qué es una tarea. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en esta sesión, por lo menos. Vamos a ver la definición de las historias de usuario. Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías ágiles para la especificación de requisitos. Son una descripción breve de una funcionalidad del software como tal y cómo la percibe el usuario. ¿Ya? Ahí podemos leer algunos de los libros de Michael Cohen de 2004, ¿cierto? Que es uno de los fundadores de este movimiento, ¿cierto? Describen lo que es lo que el cliente o el usuario quieren que se implemente y se escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario o el lenguaje coloquial, ¿ya? El pensamiento de las personas se estructura siguiendo la narrativa, una historia, así como entendemos en el mundo. Estamos capacitados para comprender los personajes, los deseos, las motivaciones, por tanto la forma es más fácil, ¿cierto? De la que tenemos para poder adquirir o tener conocimiento es a través de las historias de usuario. Nos metemos dentro de los protagonistas, de la forma en que vivimos como tales, ¿cierto? Dentro de la historia nos cuentan, empatizamos y a todos los niveles que toman decisiones, hasta el nivel de desarrollo, tomamos decisiones más acertadas. Cada historia de usuario debe ser limitada. Esta debería poder o poderse memorizar fácilmente y escribir en una tarjeta o POSIT. Voy a explicarlo al tiro porque fue como bastante información. Vamos a explicarlo. Primero, las historias de usuario, ¿cierto? Es lo que una célula es capaz de digerir. ¿Y por qué se llaman historias de usuario? Según lo que nos dice la agilidad, porque la forma que mejor tiene el ser humano de entender las cosas es contando historias, ¿cierto? Cuando nos cuentan una historia, tenemos el personaje, cuál es el sentido, el personaje principal o secundario, cuál es el objetivo de la narración, cuál es el tema principal, secundario, etcétera. Eso lo hemos ido aprendiendo durante los años. Y por lo general el ser humano está capacitado para poder adquirir historias que van de persona en persona y de tiempo en tiempo. Entonces, la historia de usuarios es la forma más común para poder entender algo. Ahora, una de las cosas que es importante es que las historias de usuario deben poder hacernos entender qué es lo que se quiere. ¿Ya? Y nosotros podemos entender a nivel de negocio. La historia de usuario no es eh, podría haber, pero no tiene la connotación de una historia técnica, ¿ya? Es decir, una historia de usuario debería sonar como necesito habilitar el pago web. Esa es una historia de usuario, ¿ya? Necesito habilitar el pago web. Pero una historia de usuario no debería parecerse a se necesita activar la IP 10.1.2.43 a través de protocolo HTTPS a través del puerto 10443. Esa no es una historia de usuario, ¿ya? En las historias de usuario es súper importante que vengan del negocio, es decir, qué es lo que el negocio quiere. Ese es el objetivo de la historia de usuario, ¿ya? ¿Se entiende? Lo último que dice este texto es cada historia de usuario debe ser limitada. Esto debería poder memorizarse fácilmente y escribir sobre una tarjeta o POSIT. Fíjense que nosotros para poder trabajar en el tablero utilizamos los POSIT y los POSIT son de alrededor de 10 por 10 centímetros. Por lo tanto, la historia de usuario debe poder cupir ahí, ¿cierto? Con un usuario escribiéndola. No puede ser una tremenda definición. Es una historia de usuario que es una frase de una o dos líneas, no más de eso. Por lo tanto,
cuando yo tengo una historia grande, lo que tengo que hacer es subdividirla de tal forma que cada una de esas historias subdivididas pueda escribirla en un POSIT. ¿Saben todo lo que es un POSIT o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿Todos? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, pregunto porque no es habitual usarlo en la administración tradicional de proyectos mediante Waterfall. Ahí conocemos las cartas GAN, conocemos, ¿cierto? Si estamos con CMM y conocemos las bibliotecas de proyectos y un montón de cosas como esas, pero los POSIT no los ocupamos, más que como para marcar un libro. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Poco antes de ser implementadas, las historias de usuario van acompañadas de conversaciones con los usuarios, de las definiciones, del criterio y las validaciones asociadas a estas. Cómo los cambios son bienvenidos en la agilidad. No vale la pena profundizar antes, ya que en el momento de la implementación estas pueden haber cambiado desde que fueron escritas. Los criterios de validación permiten al propietario del producto o al usuario del negocio confirmar que el equipo ha recogido correctamente los requisitos. Al equipo realizar las pruebas adecuadas y desarrollar guiados por las pruebas de TDD. Aquí nos metemos en un concepto que es TDD, no lo vamos a ver en esta capacitación, pero es el acrónimo de Test Driver Development, ¿ya? Que significa desarrollo guiado a través de las pruebas. Pero en el fondo lo que está diciendo es cuando se van a hacer las pruebas. Cuando hacemos las pruebas, finalmente nosotros entendemos qué es lo que queremos hacer. Finalmente comprobar que la historia ha sido completada. Se los voy a explicar al tiro. La historia de usuarios forman parte de la fórmula de captura de funcionalidades definida en el 2001 por Ron Jeffries, ¿cierto? De las 3C. Card Conversation Confirmation. O sea, tenemos una tarjeta, y con esto se los explico. Las historias de usuarios deben poder ser escritas en una tarjetita, en un POSIT, ¿ya? Se debe conversar esa historia de usuario y debemos confirmar esa historia de usuario. Uno de los temas que utilizamos para poder confirmar esta historia de usuario es entregar la validación. Es que nosotros explicarle al cliente, o que el cliente nos diga cuándo él va a validar o cómo él va a validar que esta tarea esté realizada. Por ejemplo, necesito hacer un pago a través de WebPay en mi página. Es la historia de usuario. Se necesita implementar WebPay para pago en la página de nuestra empresa. ¿Qué es lo que esperaría el usuario final? ¿Qué creen ustedes que es lo que el usuario final esperaría al final de este desarrollo? ¿Cómo lo probarían ustedes? Es una pregunta, queda abierta. Haciendo una simulación del pago y Exacto. ver el resultado. Excelente, ¿cierto? Es lo que debería hacer. Y todos entendemos lo mismo al parecer, que es, si el usuario pidió eso, ¿qué va a esperar el usuario? El usuario lo que va a esperar es que yo cuando le presente, haga la review, la ceremonia de la revisión de lo que yo hice, yo haga el pago a través de la página. Y desde mi tarjeta se descuente el saldo y ese saldo sea abonado a la compañía. ¿Cierto? Eso es lo que uno espera. Por lo tanto, esto se conversa. Esto lo que estamos conversando es evidente, pero hay alguna funcionalidad o alguna historia de usuario que no son tan evidentes, por lo tanto uno conversa con el usuario, con el stakeholder o con los headhunters, como le quieran llamar, y entonces uno conversa con ellos y le dice ya, ¿cuál es tu esperado? ¿Cuáles son las validaciones que tú quieres que nosotros hagamos para poder confirmar que efectivamente eh, esto se generó? Y va a depender un poco de lo que el usuario nos diga, cuán profundo quieren que lleguemos. Me refiero a que podría eventualmente un usuario indicar que quiere que revisemos, por ejemplo, la matriz de la cuadratura de facturación y que en la cuadratura de facturación el cobro está imputado. Bien, está bien. Eso es lo que tenemos que llegar a entender con él. ¿Ya? ¿Cuál para él va a ser el criterio de aceptación de estas pruebas? Hablamos dentro de lo que está, no sé si hay algunos que han trabajado con TDD. TDD es una nueva forma de trabajo, ¿ya? Se llama Test Driver Development. Y lo que hace es que uno comienza generando código a partir de las pruebas. Y las pruebas me retornan los valores que corresponden de acuerdo al requerimiento que yo tengo. Por ejemplo, tengo un requerimiento que diga se debe validar el root. ¿Ya?
Entonces se debe validar el root en cada uno de los formularios. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Aquí la gente de QA toma harta relevancia en el modelo de trabajo en TDD, porque ellos desarrollan las pruebas y en virtud de las pruebas se programan primero las pruebas. Entonces yo voy a hacer un validador de root, por ejemplo, y yo digo, para que este tópico esté cursado o esté construido, todo lo que hagan debe pasar por la validación, por esta validación. Hago mi módulo 11, valido el root, ¿cierto? Y se los paso a los desarrolladores. Yo voy a entender que está todo desarrollado cuando el sistema me diga que pasó la validación del root, o si meto un root falso, que me diga que no pasó la validación del root. Pero fue el área de QA que me entregó el código desarrollado para la prueba, y yo sobre ese código desarrollado para la prueba construí todo el resto de la aplicación. El formulario en donde el usuario a través de un tab llega al root, escribe el root con cierta tipografía, yo le puedo generar el formato, etcétera. Pero dado el enter final, se validó el root con las pruebas que generó QA inicialmente y con el código que me entregó QA funcionando. Entonces, eso es Test Driver Development, que se ocupa mucho en agilidad. ¿Ya? Volvemos al tema de las historias de usuario. Las historias de usuarios deben ser fáciles de entender, deben poder escribirse en una tarjeta, deben poder conversarse con el usuario para que se entienda bien y solicitar una confirmación de esto a través de los requisitos que yo o que el cliente me va a exigir para poder dar por terminado ese desarrollo. Si hay dudas me preguntan, por si acaso, porque aquí nos empezamos a meter un poco cada vez en un área más chiquitita y puede ser un poco más complejo de entender. No hay ningún problema si me preguntan. Las historias de usuario. Las historias de usuario, ¿cierto? Estas son una forma ágil de administrar los requisitos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para administrarlos. Eso es lo más importante. Ventajas que aportan las historias de usuario. 1. Al ser cortas, estas representan requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse rápidamente, en días o en semanas. 2. Necesitan poco mantenimiento. 3. Mantienen una relación cercana con el cliente. 4. Permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas. 5. Permiten estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo. Y 6. Son ideales para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de estos puntos que son ventajosos para la agilidad? ¿O todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos? El origen de las historias de usuario viene desde XP, que significa Extreme Programming, ¿ya? O programación extrema, donde las historias de usuarios deben ser escritas por los clientes. Esta metodología fue creada por Ken Beck y descrita por primera vez en 1999 en su libro Extreme Programming Explained. Las historias de usuario se aplican en la mayoría de las metodologías ágiles, siendo así una herramienta muy importante en Scrum. Por lo tanto, yo diría que es la más importante dentro de Scrum. De todos los artefactos que tenemos, las historias de usuario son las más importantes, porque estas nos permiten dimensionar qué es lo que vamos a hacer y sobre ellas trabajamos. Son las historias de usuario las que entregamos y que finalmente producen el incremento. Entonces, la historia de usuario es un punto súper importante dentro de Scrum. Vamos a ver un poco cómo poder construir. Ojo, en Scrum lo voy a señalar porque voy a presentar una imagen. Esto no es una metodología, es un marco de trabajo. Todos pueden hacer cambios respecto de lo que se presenta. Nada aquí está 100% escrito. Va a depender de cómo el equipo se adapte de mejor forma a lo que está realizando. Por lo tanto, no quiero que tomen la imagen que tengo acá abajo de una historia de usuario como si fuera la ley, ¿ya? Uno podría tener esto, podría agregar más información, sobre todo si es que alguien quiere saber, no sé, en qué servidor está, etcétera. Puede agregar más cosas, pero lo que vamos a ver es una representación, es como así podría ser el formato de una historia de usuario, ¿ya? Lo dejo claro para que no crean que así debe ser siempre.
Para decidir qué información incluir en la historia de usuario, es preferible no adoptar formatos rígidos. Los resultados de Scrum y agilidad no dependen de la forma, sino de la institución de sus principios o institucionalidad de sus principios y la implementación adecuada a las características de la empresa y del proyecto. Por tanto, aparte de 4 campos que se consideran necesarios, se pueden incluir cualquier campo que proporcione información útil para el proyecto. Ya, vamos a analizar un poco. Cuando yo desarrolle las historias de usuario, y estoy hablando específicamente del Product Owner, que es el Product Owner quien escribe las historias de usuario, ¿ya? O él debería tener la responsabilidad de escribir las historias de usuario, él va a escribir lo siguiente. Primero, importante tener un identificador de esa historia de usuario para que después podamos ver la trazabilidad de eso. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos el ID 32 acá, ¿cierto? Una vez que tenemos ese ID 32 le ponemos un nombre, ¿cierto? Y, no sé, catálogo de productos, ¿ya? Catálogo de productos. Ese es el nombre de mi historia. La descripción. La descripción viene acompañada de 3 frases. ¿Ya? Esto es súper importante. Lo vamos a revisar en un rato más, pero viene acompañada de 3 frases. Dice, como proveedor, por ejemplo, quiero poder entrar a mis productos para poder componer un catálogo, ¿cierto? Y ofrecerlos por la web. ¿Ya? Siempre va cómo quiero para poder. Cómo señala a quién es la persona que lo está señalando. Como proveedor. Puede ser como cliente, ¿cierto? Puede ser como gerente, como patrocinador, etcétera, lo que sea la persona que nos está solicitando el usuario. En este caso, hay que ponerse desde el punto de vista de la persona que va a utilizar esta historia. Entonces, ¿quién va a ser finalmente? El proveedor. Como proveedor, quiero poder entrar a ver mis productos para poder componer un catálogo para poder ofrecerlos por la web. Esa es la historia de usuario. Fíjense que debería poder escribirse en estas simples 3 frases. Así debería poder escribirse la historia. Validación. Dar de alta productos, comprobar que salen en la web, comprobar que están todos, modificar uno y comprobar que se actualiza en la web. Son las validaciones que voy a tener que informar. El valor 200. ¿Qué significa ese valor? Lo vamos a revisar al tiro, pero en estricto rigor, el valor es el valor de horas que me va a tomar, horas hombre, que me puede tomar desarrollar eso, o los puntos de historia que hablan acerca de la complejidad de la historia y que está directamente relacionada también con, entre comillas, con las horas hombre, ¿ya? Pero está por dificultad. Por lo tanto, valor 200 pueden ser story point o pueden ser HH. La prioridad es la prioridad que le da el product owner. Aquí estamos hablando de la prioridad 1, o sea, esta historia sí o sí debería entrar en el sprint que viene, en el sprint siguiente. Y estimación, 16 horas. Fíjense que aquí hablaron de 2 cosas. Una, que es el valor 200, y otra que es la estimación. Perdón. La estimación, me equivoqué. La estimación es la que puede ir en horas, en HH, o pueden ir en Story Point. El valor de esta tarjeta, lo que está reflejando es cuál es el valor que tiene esta historia dentro de la compañía. Es un valor que le da el usuario. Puede que sean, no sé, 200 millones de pesos los que genera esta historia, si es que genera valor en monetario. Puede ser, no sé, 200 puede ser el valor que le damos a historias que son normativas y que hay que hacerlas sí o sí independiente del valor monetario que puedan contribuir a la compañía, ¿ya? Pero esta es una forma de poder presentar tarjetas para las historias de usuario. ¿Alguna duda hasta ahí? Claudio, dígame. Todos los campos que tú pusiste ahí, la ID, título y todo eso, ¿son obligatorios? ¿Tienen que ir? No independiente de la tarjeta. Claro, mira, no necesariamente. ¿Qué es lo que Scrum nos dice que debe ser obligatorio? O más que obligatorio, lo que pasa es que en agilidad uno no habla de obligatorio, pero sí que sí, deberían estar, digamos, obligatorio, no, digamos obligatorio. Pero el ID, ¿por qué? Porque con eso tú tienes que encontrar, tienes que poder trazar la historia, tiene que haber trazabilidad sobre esa historia, ¿ya? Yo debo poder tener una ID para dejarla también única dentro de mi célula.
Luego el título de esa historia, la descripción, ¿ya? Y la prioridad. Eso siempre debería estar en una historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú no tienes el valor, puede que todavía no haya hecho el análisis de mercado. No necesariamente puedes tener el valor. Puede que esa historia la compañía le dé lo mismo el valor que tenga o no. Ellos van a priorizar por algún criterio, ¿ya? Entonces, pero sí tienes que ponerle prioridad, porque si tienes 5 historias, que es lo típico que nos pasa. ¿Qué pasa, chicos, si a ustedes les pasan 10 historias y les dicen que las 10 tienen prioridad 1? ¿Les sirve? Sí. No. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Dice, oye, todas las historias tienen prioridad 1. ¿Qué pasa o qué es lo que uno dice cuando dice si todas las historias tienen la misma prioridad? La historia de mi vida. Claro. Bienvenido al mundo conectado. ¿Qué pasa? ¿Qué es homólogo a decir que si todas las historias tienen la misma prioridad? No hay prioridad. Que no hay prioridad. No existe la prioridad. Y lo que uno tiene que tratar acá es de sacar esa prioridad. Si uno tiene 10 historias, una historia debe ser la 1 y alguna de las otras va a ser la 10. No pueden 2 historias tener la misma prioridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener que entrar a un product backlog, ¿cierto? Y luego tienen que ser analizadas por el equipo para entrar a un sprint backlog. Y esas historias van a entrar en virtud de la prioridad que tengan. Entonces, yo tengo que poder y forzar o a mercado o al product owner, ¿cierto?, a generar la prioridad sobre las tareas. Es decir, oye, dime tú, porque ellos son los que dicen cuál es la prioridad que una tarea tiene y el product owner es el que me dice el valor. Pero en estricto rigor, los puntos importantes son el ID, la descripción, el título y la prioridad. Importante también de repente son los criterios de evaluación para poder yo saber qué es lo que me van a aceptar. Ahora, podrían no estar ahí si estoy muy cercano a trabajando con el cliente o el product owner domina muy bien su producto. No es necesario que estén escritos, él me los va a validar en la medida que vamos trabajando de forma diaria. Los otros valores son todos obligatorios, ¿ya? Ok. O sea, perdón, son todos opcionales. Yo puedo poner muchos más de esto, por ejemplo, no sé, gerencia, para saber yo a qué gerencia estoy trabajando y después poder hacer un análisis a cuál de las gerencias que están le he trabajado más, si es que recibo requerimientos de varias gerencias. ¿Cuál es el usuario, por ejemplo, el usuario líder? No sé si cuando uno habla del usuario líder es como el que está representando al negocio por el otro lado que no sea el product owner. Es como el ente válido, el que va a ser como el jefe del product owner. Él es el usuario líder. Entonces podría poner quién es el usuario líder, etcétera, un montón de otras cosas, pero en estricto rigor, con 4 o 5, en realidad de los que están acá, yo me quedaría con el ID, el título, la descripción, la prioridad y el criterio. Solamente para tener el criterio para saber qué es lo que en qué está pensando el usuario cuando quiere que yo termine la tarea, ¿ya? El resto, todas son parte de lo que de la madurez del equipo y lo que el equipo quiera poder guardar dentro de esa historia de usuario. Listo, vamos a analizar un poquito los campos más importantes que son los que acabamos de ver. El ID, ¿cierto? Identificación de la historia de usuario, único para la funcionalidad o trabajo. Descripción, la descripción sintetizada de la historia de usuario. El estilo puede ser libre según mejor nos funcione. Debe responder a 3 preguntas. ¿Quién se beneficia? ¿Qué es lo que se quiere y cuál es el beneficio? ¿Ya? Michael Cohen, ¿cierto?, recomienda seguir el siguiente patrón que garantiza la funcionalidad está descrita a un alto nivel y de una manera no demasiado extensa. ¿Cómo? Quiero para poder. Me voy a ir de nuevo a la tarjeta. Fíjense cómo está narrada esta historia de usuario. Como proveedor, quiero poder entrar a mis productos para poder componer un catálogo para poder ofrecerlos por la web. Esta es la forma en que debieran escribirse las historias de usuario. Como les digo, en agilidad rara vez se fuerza o se obliga a algo. Más bien se recomienda hacerlo así porque se ha visto con el tiempo que es lo mejor. ¿Ya? Esa es la forma. La estimación de esfuerzo necesario
en tiempo ideal de implementación de las historias de usuario según convenga al equipo. También se puede utilizar unidades de desarrollo, conocidas como puntos de historia. Estas unidades representan el tiempo teórico de desarrollo por persona que se estipule al comienzo del proyecto. Prioridad. Sistema de priorización que nos permite determinar el orden en que las historias de usuario deben ser implementadas. Antes de que salgamos de acá, ¿alguna duda o muchas dudas? ¿Estamos bien? Hay que madurarlo. Sí, ya. Mastiquémoslo un poquito. No hay ningún problema en que después me puedan... Chicos, disculpen, estaba hablando en mute. Yo tenía una pregunta. Dígame. Claudio, mira, mi duda va orientada a que dentro de un proyecto, si nosotros no aterrizamos un poco digamos, algunos conceptos técnicos, capaz un área puede desarrollar un módulo con algunas características y otra área lo desarrollaría con otras características y después tendríamos un problema. ¿No habría alguna forma o no sería recomendable también detallar eso en las historias de usuario? Por ejemplo, no me queda clara la pregunta. Un ejemplo sencillo de lo que me estás preguntando. A ver, digamos que, por ejemplo, yo tengo un aplicativo y en ese aplicativo yo tengo que crear 2 páginas web. Bueno, y en esa página web, uno desarrolla, por decir, el texto de tamaño 10, el otro desarrolla el texto de tamaño ok. 15, por decir. Ya. Es una pregunta muy tonta, pero No es tonta, no es quiero tonta. lo quiero ampliar algunos aspectos, como por ejemplo, uno se conectó utilizando SOAP, por ejemplo, y el otro se conectó utilizando ODBC. Cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Claro, claro. Ya. Y... chuta, es una respuesta compleja. Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. La respuesta es un poco compleja porque va a depender un poco de cómo esté conformado el equipo de agilidad de la compañía y cuán compenetrada esté la compañía con el movimiento de agilidad. O, voy a decirlo de otra forma, cómo ha sido la transformación digital de la compañía. Existe la posibilidad de que la compañía en cada una de las células tenga, por ejemplo, porque tú me estabas hablando de características, que es súper importante, características que pueden ser de arquitectura, características que pueden ser de gráficas de usuario, ¿cierto? De user interface, o características que pueden ser de experiencia de usuario, es decir, tamaño de los botones, posición de los botones, altura de los botones, colores asociados a cierto tipo de cosas, alertas, warning, errores, etcétera, ¿cierto? Cuando yo pincho un botón y falla, me aparece un texto en rojo. Ya. Ese tipo de cosas que son como los catálogos de la experiencia de usuario, también deberían haber catálogos para lo que es arquitectura. Es decir, cada vez, o buenas prácticas, lo que le llamamos nosotros, cada vez que yo vaya a desarrollar, por ejemplo, voy a desarrollar o vamos a adquirir una arquitectura de DDD, Domain Driver Design. Vamos a trabajar en 7 capas para poder hacer nuestro requisito. Y jamás vamos a acceder a la base de datos desde la capa de presentación, porque el hueco de seguridad que nos queda, etcétera. Tú tienes requisitos de arquitectura. Esos requisitos de arquitectura deben ser conocidos por todos los integrantes. Entonces, ¿por qué te digo que es complejo? Porque si la empresa es pequeña y hay muy pocas células y las células solo tienen gente de desarrollo y están trabajando en front, es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque desarrollo va a arreglársela de acuerdo al look and feel, por ejemplo, como bien le parezca a cada uno. ¿Ya? Uno va a utilizar código de HTML5 por debajo, el otro va a utilizar HTML2, 3 y lo va a pintar con, no sé, estilo, etcétera, y va a hacer una ensalada de cosas. Por lo tanto, esas delimitaciones deben hacerse antes de comenzar a desarrollar. Deben tener las buenas prácticas de arquitectura, las buenas prácticas de user interface, las buenas prácticas de experiencia de usuario,
y las buenas prácticas de desarrollo. Por eso, yo la otra vez les decía que es importante que cuando hablamos de agilidad y queremos realmente implementar agilidad en una compañía, no tan solo es cambiar la forma de trabajo. Cambiando la forma de trabajo vamos a poder avanzar más, sí, es verdad, pero nos vamos a ver mermados en un montón de otras cosas. Necesitamos herramientas para poder trabajar, por ejemplo, Coverity, para poder revisar el código fuente, ¿cierto? Que nos va a dar buenas prácticas de desarrollo. Y todos vamos a desarrollar de la misma manera. Nadie va a andar declarando variables que después no ocupa porque el Coverity se lo va le va a alegar, ¿cierto? Lo mismo va a pasar cuando alguien intente conectar unas piezas que están catalogadas como dentro del front y vea que está generando una conexión hacia la base de datos directamente de las piezas del front. El sistema le va a alegar y no le va a dejar compilar. Hay herramientas que nos dejan hacer eso, ¿ya? Yo puedo poner reglas dentro de las herramientas, por ejemplo, de los controles de código fuente para que no te deje compilar bajo ciertos requisitos. Entonces, puedo hacerlo desde ese punto de vista. Yo podría decir que los estilos queden todos en hojas de estilo y que los estilos jamás estén dentro de las páginas JSP o PHP o ASPX o ASP, etcétera. Yo puedo hacer todo ese tipo de cosas, pero tengo que hacerlos antes de empezar a distribuirle a la célula los problemas. No sé si te queda claro. ¿Sí? Sí, sí me quedó claro. Ya. Ahora, eso es cuando estamos así como empezando en la agilidad y no hay mucha visión dentro de la compañía de la agilidad. Cuando la compañía está muy inserta en los procesos ágiles, tú empiezas a trabajar con otros esquemas. Por ejemplo, uno de esos esquemas es el modelo de tribu, ¿ya? Que es un modelo bastante maduro y finalmente el que utiliza Spotify, o utilizó Spotify en sus principios. Ese modelo lo que hace es generar trenes de desarrollo en donde los trenes son aquellas células que están orientadas como hacia el mismo lado. Todos trabajan en este tema. Después todas estas otras células trabajan en este otro tema, ese otro tren. Y lo que hace el modelo de tribu es generar COEs, que se llaman, que son los centros de excelencia. Entonces, yo tengo desarrolladores y todos mis desarrolladores participan del COE o del Centro de Excelencia de Desarrollo, en donde cada 2 semanas o una vez al mes, dependiendo, digamos, de lo que se necesite, tenemos una reunión en conjunto y definimos las reglas por las que vamos a programar. ¿Cómo vamos a programar? ¿Bajo qué parámetros vamos a programar? ¿Ya? Así también, si dentro de mi célula yo tengo una persona de User Experience, ellos se juntan en su COE. Cada 2 semanas, una vez por semana, dependiendo de lo que se necesite, ellos se juntan y van dando las directrices para todos los User Experience de todas las células. ¿Ya? Así también con la gente de QA. La gente de QA se junta con su COE una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, etcétera, y van delimitando cómo van a desarrollar cada una de los aseguramientos de calidad de cada una de las células. Lo mismo si es que tengo un arquitecto metido dentro de mi célula, el arquitecto debería estar en un COE de arquitectura o en un centro de excelencia de arquitectura en donde cada cierto tiempo se junten y digan y expresen ellos cuáles son los lineamientos de arquitectura que vamos a tener. Eso, y si tengo gente de infraestructura, también lo mismo, tener un COE de infraestructura. Las grandes empresas, yo les puedo comentar, así por lo menos fue estructurado en Entel. Entonces, cuando tú le consultas a una persona de tu equipo, esa persona de tu equipo lo que te está diciendo es la directriz de la compañía de cómo va a funcionar la arquitectura, es la directriz de la compañía de cómo va a funcionar la infraestructura, la directriz de la compañía de cómo vamos a aplicar la experiencia de usuario dentro de la compañía. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de un modelo un poquito más elevado, ¿cierto? En ese momento estamos listos, yo creo, ya para aplicar cualquiera de los grandes escalamientos de framework, ¿ya? Pero tiene esas dos posibilidades: o lo defines antes y haces manuales para todas las células para que vean cómo lo van a hacer y cómo van a operar. Eso tiene que ser parte de un acuerdo en la compañía, ¿ya? Tanto experiencia de usuario como hacer, o generan los COE y la gente que está en tu célula se alimenta a través de estos COE para poder transmitir a la célula después las definiciones de la compañía. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, como les digo, hay dos formas de hacerlo.
un modelo que es cuando estamos recién empezando y un modelo cuando la empresa está bastante más madura en agilidad, que son los COE, los centros de excelencia, en donde cada uno de los miembros va al COE que corresponde, como a su junta particular, toman los lineamientos, vuelven a sus células y ellos transmiten a la célula lo que cada uno de los centros de excelencia ha decidido. ¿Para qué? Para que la célula siempre vayan avanzando todos hacia el mismo lugar. Así que, por eso, es muy buena la pregunta, es compleja a lo mejor de resolverla o de transmitírsela, no sé si lo hice bien, pero en el fondo eso es la experiencia por lo menos que yo he tenido. Cuando la empresa está madura y todo su engranaje están funcionando en virtud de la agilidad, existen estas cosas que son los COE. Entonces, los centros de excelencia nos proveen de todas las herramientas necesarias para poder abortar. Cuando no existe esto, hay que definirlo o en manuales o en, no sé, si tienen un Jira por lo menos, dejarlo en Confluence estipulado cómo vamos a funcionar. Por decirte algo, si ya vamos a trabajar en los desarrollos de ahora en adelante deben trabajarse con Dockers. El área de desarrollo va a tener un Docker específico para desarrollo, el área de QA va a tener un Docker específico para ello y el área de preproducción y producción van a tener Docker distintos. Vamos a trabajar con Jira. Dentro de las bases de datos, por ejemplo, no sé, los DBA pueden también mandar sus definiciones. No se pueden hacer select asterisco, ¿cierto? Porque hacen table scan de las tablas. Todas las consultas tienen que ir con no-log o con... sobre todo las transaccionales. Una transacción no puede demorar más de 2 segundos. Ese tipo de cosas deben estar predefinidas, porque si no, y tienes toda la razón, va a quedar la escoba con los desarrollos, porque cada uno va a desarrollar como bien le parezca. Y eso finalmente va a afectar al desarrollo del software y a la performance del software. ¿Ya? Que estamos construyendo. De hecho, si están definidos, entonces deberían estar dentro del definition of ready o definition of done, ¿correcto? Ya, lo que pasa es que no necesariamente, porque la idea del definition of ready y del definition of done, el definition of ready es como cuando yo voy a tomar una historia. Por lo tanto, ahí no debería estar definido. Ahí lo que debería estar definido, en parte, es cuando yo estoy listo para tomar una historia. Pero en el definition of done puede que podrían calzar, pero la verdad es que no es necesario meterlos ahí, porque para eso están las personas que deberían tener el conocimiento de cómo eso debería funcionar. En el definition of done básicamente es como tú acuerdas que la historia está lista, pero fíjate que el definition of done es para entenderte tú con el product owner. Entonces, supón que el product owner te diga, oye, yo necesito que se pueda pagar a través de WebPay. Tú al final vas a terminar y tu sistema va a pagar por WebPay. Pero cuando venga el arquitecto, te va a decir, ¿sabes qué? Tenemos un problema de arquitectura. ¿Por qué? Porque yo te estaba diciendo que tú tenías que hacer el desarrollo basado en 7 capas bajo el modelo de DOM and Driver Design, y tú lo hiciste bajo un modelo MVC de Java, o un modelo J2E, y yo no te pedí ese modelo. Entonces, hay dos cosas distintas. Una es, oye, el modelo funciona, o el software funcionó, espectacular, funcionó el software, hace lo que el usuario quería, pasa los criterios de validación, pero no está en base a la norma de arquitectura, que es un tema distinto, que no tiene que ver con el definition of done. Fíjate que el definition of done lo tiene que entender el product owner, y el product owner puede ser un ingeniero comercial, puede ser un ingeniero industrial que no va a entender, ingeniero industrial debería a lo mejor entenderlo, pero un ingeniero comercial que no va a entender esta diferencia entre las arquitecturas, y no tiene por qué hacerlo, ¿ya? Pero esto sí debería estar dentro del Confluence, por ejemplo, si es que tuviesen una herramienta como Jira, y estar estipulado, o en una base de datos de conocimiento, en donde dijese, oye, todos los desarrollos deben estar apegados a esta arquitectura. Más que en el definition of done o en el definition of ready. Recordemos que esas dos herramientas nosotros las conversamos con el product owner, y el product owner debe poder entenderlas. No podemos bajar al nivel de, porque aquí estamos bajando a un nivel del bit, o sea, en el tipo de arquitectura, cómo vamos a hacer el traslapado de capas, por ejemplo, de desarrollo, etcétera, un poquito más complejo, y es de arquitectura de sistemas inherente a nosotros los informáticos. Pero no nos van a entender los comerciales o el industrial si es que no ha estado metido en este tema. Entonces, eso deberíamos acordarlo previamente en la compañía, tener gente que esté constantemente capacitándolo a las personas de la célula, si es que no existen los centros de excelencia o los COE. ¿Ya? No sé si respondí a tu pregunta.
¿Sí? Claro, perdón, estaban... No te preocupes. ¿Se entiende por qué no tiene que ir al definition of done o al definition of ready? Porque esto es algo muy técnico. En el definition of done, definition of ready, es súper simple para que lo entienda cualquier persona. Y esto que estamos conversando nosotros, por ejemplo, de la arquitectura que debería tomar algo, es un poco más complejo, eso no debería estar a ese nivel. Es muy complejo para que estén en un definition of ready o en un definition of done. ¿Ya? Impecable. Vamos entonces a hablar acerca de la calidad de las historias de usuario. ¿Ya? Las historias de usuario, como todas las cosas, tienen calidad y como les decía hace un poco, una de las cosas importantes en agilidad y de hecho de los postulados es que la calidad no se tranza. La calidad siempre tiene que ser, ojalá la mejor, dentro de las posibilidades de la célula, pero la calidad no se tranza. Y en base a esto, una de las cosas que se mide la calidad también es de las historias de usuario. Entonces, ¿cómo podemos evaluar que una historia de usuario es de buena calidad? Ahora lo vamos a ver. Hay un método, lo vimos la clase pasada, si no me equivoco, bien someramente, ahora lo vamos a analizar un poquito más en detalle, ¿cierto? Que se llama INVEST. Ya se llama INVEST, lo ordenaron de esta forma para que fuera un acrónimo bastante entendible. Y vamos a hablar un poquito acerca de este método que se llama INVEST. ¿Ya? En el 2003, Bill Wake desarrolló un método llamado INVEST para asegurar la calidad de las historias de usuario. El método sirve para comprobar la calidad de una historia de usuario revisando que cumpla una serie de características. ¿Ya? Se llama INVEST porque tomó la inicial de cada una de las características que él estimó para una buena historia de usuario. ¿Ya? Independiente, negociable, valorable, estimable, simple y testeable. ¿Ya? Entonces, si uno toma todas las primeras letras, le va a dar la palabra INVEST. Y la verdad es que nos ayuda harto esa regla mnemotécnica, porque cuando dan las pruebas de Scrum, de certificación o de Product Owner, sirve bastante. ¿Ya? Vamos a analizar qué significa cada una de ellas. Independent, ¿cierto? Independiente. Es ventajoso que cada historia de usuario pueda ser planificada e implementada en cualquier orden. Para ello, las historias deberían ser totalmente independientes, lo cual facilita el trabajo posterior del equipo. Resaltar que las dependencias entre historias de usuario pueden reducirse combinándolas en una o dividiéndolas de manera diferente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué significa que una historia sea independiente? Vamos a hacerlo al revés. Cuando una historia no es independiente, cuando yo le digo al Product Owner, quiero tomar la historia 3 primero y después tomo la 1, y el Product Owner me dice, no, no se puede, tiene que ser la 1 primero, significa que no está cumpliendo con el criterio de independencia. Las historias, para que sean historias de usuario de calidad, deben ser independientes, debe ser una funcionalidad pura. Mientras más pura la funcionalidad, más independiente es. Por ejemplo, necesito generar un objeto, ¿cierto?, que me permita validar el módulo 11. Listo. Yo voy a generar un objeto y ese objeto no depende de absolutamente nada. Yo genero el módulo y cualquiera puede instanciar ese objeto y ocuparlo. Pero ese objeto no depende de nada. Eso es una buena definición de una historia independiente. Esa historia no tiene nada que ver con ninguna otra historia. ¿Sí? Listo. La historia debe ser negociable. ¿Qué significa que la historia pueda ser negociable? ¿Cierto? Una historia de usuario es una descripción corta de las necesidades que no incluye detalles. Las historias deben ser negociables ya que sus detalles serán acordados con el cliente o el usuario durante la fase de conversación. Por lo tanto, se debe evitar historias de usuario con demasiado detalle porque limitaría la conversación acerca de las mismas. ¿Ya? Aquí, si bien no está escrito, este tema es súper importante porque es aquí donde generamos la transferencia de conocimientos, tanto del área de negocio hacia el área hacia la célula como área de desarrollo de sistema, ¿cierto? Una célula de desarrollo, como del área de desarrollo hacia el área de negocios. El área de negocios muchas veces no sabe cuán difícil es lo que está solicitando. Esto
esto es un poco, yo siempre peleo, o no es que pelee, sino que discutí un poco con un primo que es arquitecto, ¿ya? Entonces, los arquitectos se les ocurre una maravilla tremenda, pero uno como ingeniero piensa en qué significa sostener esa estructura. Si es que los cálculos estructurales, por ejemplo, de la obra de arte que ellos hacen, porque son obras de arte verdaderas, ¿cierto? Pero esa obra de arte es sostenible bajo la tecnología, bajo un presupuesto que nosotros tengamos, ¿cierto? Y tiene que haber una discusión entre las dos partes, entre el arquitecto y el ingeniero. ¿Para qué? Para que podamos llegar a una estructura que sea hermosa, pero que sea sostenible. ¿Se entiende? Lo mismo es lo que sucede entre el negocio, ¿cierto? O el product owner y el equipo de desarrollo. Es como que está el arquitecto, el que quiere, el que sabe lo que tiene que hacer en su producto, lo que quiere que su producto haga, pero no sabe cuáles son las dificultades que hay por debajo para poder soportar eso. Por ejemplo, llevándolo al área de sistemas, para no llevarlo a la arquitectura y a la ingeniería civil. Un tema súper simple. Quiero desarrollar un módulo para el Black Friday. Entonces uno pregunta, oye, sí, ¿y hay presupuesto para infraestructura? No, no hay presupuesto, con lo que tenemos no hay que hacerlo. Entonces ahí uno respira profundamente, ¿cierto? Y le explica al usuario o al product owner que lo que él quiere está súper bien, es bonito, es lo ideal, pero que la compañía puede no contar con la infraestructura necesaria para desarrollar lo que él quiere hacer, sino que se necesita de una inversión y uno podría orientarlo en qué inversión necesita. Si me preguntan a mí, yo contrato una página, o sea, un servidor arriba en AWS con Elastic IP, y en virtud de la carga que vamos teniendo, el servidor va creciendo, pero si voy teniendo mucha carga significa que estoy ganando mucho, por lo tanto puedo pagarlo. Y si tengo poca carga, tengo un servidor chiquitito, que como es chiquitito puedo pagarlo perfectamente, pero que no lo puedo tener en la compañía porque no puedo adquirir un hardware para un día al año o para 2 días al año y mantenerlo sabiendo los kVA que puede consumir un rack de servidores, el costo que me genera como empresa, etcétera. O sea, me conviene 1000 veces más generar ese tipo de cosas. Ahora, este tipo de cosas que yo estoy diciéndole a ustedes ahora es las que hay que conversar con el product owner y hacerle entender que la infraestructura por lo general nos da para que miles de personas se conecten a comprar algo en nuestra página, que uno trabaja un poco al promedio, es decir, oye, ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, hoy día a las grandes empresas? El problema que están teniendo las grandes empresas de ISP o los proveedores de Internet, y yo no sé si ustedes saben, pero el tema se calcula cuál es la capacidad que debería en promedio tener, y si yo tengo, no sé, 2 millones de clientes, yo suponía que los 2 millones no estaban conversando por teléfono al mismo tiempo. Entonces yo podía sacar un cálculo y decir, mira, el 25% de los clientes por lo general está conectado. Eso significa que mi infraestructura debe soportar al menos al 30%, porque si el 25% está conectado, al 30% no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahora? Que las infraestructuras están subdimensionadas, cuando todos se conectan al mismo tiempo, todo se cae. Todo funciona lento, todos están desconformes con el servicio, y es porque se trabajaba bajo ese aspecto, ¿ya? Etcétera. Bueno, como decíamos, la historia debe ser negociable, debe poder conversarse con el usuario debe poder explicarle a uno lo que quiere, uno debe poder explicarle cuáles son las falencias técnicas, arquitectónicas, de sistema, etcétera, que uno tiene para poder construir eso, y en base a eso llegar a un acuerdo, llegar a un término medio. El usuario quiere algo, yo quiero algo, el acuerdo va a estar en la mitad entre ambos, ¿cierto? Por ahí va a estar el acuerdo. Una historia debe ser valiosa. Una historia de usuario debe poder ser valiosa para el cliente o para el usuario. Una manera de hacer una historia valiosa es hacer que la escriba él mismo. Significa que el usuario va a explicar lo que a él le duele y él va a decir qué es lo que quiere mejorar cuando él la escriba en 1 o 2 líneas. Si no puede escribirla en 1 o 2 líneas, está pidiendo un tremendo sistema. ¿Ya? Estimable. Una buena historia de usuario debe de poder ser estimada con la precisión suficiente para ayudar al cliente, usuario o propietario del producto a priorizar y planificar su implementación. La estimación generalmente la realizará el equipo de trabajo
y está directamente relacionada con el tamaño de la historia de usuario. Una historia de usuario de gran tamaño es más difícil de estimar y con el conocimiento del equipo de la necesidad expresa, en el caso de falta de conocimiento, serán necesarias más fases de conversación acerca de la misma. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, no? Se lo explico. En el fondo, si yo trabajo en banco y alguien me dice necesito que el proceso de canje, poder aumentar la cantidad de servidores para que el proceso de canje demore la mitad del tiempo, es una historia de usuario. Y puede que yo lo entienda súper bien. Súper bien. Pero si me voy, por ejemplo, a Suecia, al acelerador de partículas, y el ingeniero y el ingeniero cuántico de física cuántica que está ahí me pide algo, probablemente no le entienda nada, aun por más que me explique lo que él quiere. No lo voy a entender. Yo estoy hablando de mi caso personal. Por lo tanto, lo que debería hacer es tener más reuniones con él, porque necesito entenderlo. Esto es de mucha conversación, por lo tanto necesito que me explique bien. Yo necesito entender lo que él quiere, porque si no le voy a hacer cualquier mamarracho. Por lo tanto, si una historia es súper fácil de entender, está en un lenguaje coloquial bastante bueno, súper bien. Yo puedo estimarla en el corto plazo y hacerla, implementarla también a nivel de desarrollo. Pero si la historia es compleja, voy a necesitar quizás muchas sesiones para poder entender cuál es el negocio, cuál es el caso que él necesita resolver para poder yo hacer ese desarrollo. ¿Ya? Toda historia debe poder ser estimable. Si yo tengo una historia que no es estimable, de hecho, aquí sí debería estar en el definition of ready. Una historia no estimable jamás debería entrar, jamás debería entrar al Sprint Backlog. ¿Ya? No puede ser tomada por el área de desarrollo porque no se sabe cuánto es lo que se puede demorar. ¿Ya? Por lo tanto, si no sabes cuánto puede demorarte, no te vas a demorar 2 o 3 semanas. No debería estar en un sprint. ¿Ya? Una historia de usuario debe ser pequeña o small. ¿Ya? Las historias de usuario deberían englobar como mucho unas pocas semanas o personas de trabajo. Incluso hay equipos que la restringen a días por persona. Una descripción corta ayuda a disminuir el tamaño de la historia de usuario, facilitando así su estimación. ¿Ya? Una historia de usuario puede durar 2 semanas fácilmente. Y en esto quiero acotarlo acá porque la historia puede ser pequeña, puede ser de 1, 2 o 3 semanas. ¿Ya? Y si mi sprint es de 3 semanas, cae perfecto dentro de un sprint. Una historia de usuario. Lo que yo debería hacer siempre es subdividir las tareas en tareas que no superen un día de trabajo. Ninguna tarea, una historia de usuario, es el título de la canción y las tareas son todas las actividades que yo debo hacer para poder cumplir con ese título de la canción. Por lo tanto, está bien, una historia de usuario puede ser pequeña, puede ser de un día, puede ser de semanas, pero es importante que las tareas jamás superen un día. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para poder controlar a través del burndown el avance de la historia de usuario. El burndown es el gráfico predictivo de cuánto debería avanzar por día. ¿Ya? Y por último, una historia de usuario debe ser testeable. La historia de usuario debería ser capaz de ser probada. Fase de confirmación de la historia de usuario. Si el cliente usuario no sabe cómo probar la historia de usuario, significa que no es del todo clara o que no es valiosa. Si el equipo no puede probar una historia de usuario, nunca sabrá si la terminó o no. ¿Sí? Saltamos aquí. ¿Se entendió lo anterior, cierto? ¿Estamos claros? Sí. Método INVEST. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de la priorización de las historias de usuario. Esta es como una clase más para el Product Owner, así que si hay un Product Owner por ahí, esta es su clase. Uno de los aspectos a tener en cuenta es que la definición de valor puede variar para cada uno de nuestros clientes. Más allá de un sistema de clasificación de tipo prioridad, alta, media o baja, es recomendable utilizar algún tipo de escala cualitativa, no cuantitativa, cualitativa, una que tenga un significado intrínseco. Este es el caso de la técnica Moscú, ¿ya? También un agrónomo de Moscú, ¿cierto?
que es la que el usuario responsable debe asignar la prioridad. Es consciente del efecto real que producirá su elección. Esta técnica fue definida por primera vez en el año 2004 por Dykes, ¿cierto? De Oracle de Reino Unido, ¿cierto? En el libro Method Fast-Track. Method Fast-Track a Rat Approach. Su finalidad es obtener un entendimiento común entre el cliente y el equipo del proyecto. En concreto, sobre la importancia de cada historia de usuario, la clasificación es la siguiente. Ya. Cuando yo tengo una historia de usuario, aquí es súper importante y aquí es donde de repente los product owners pueden determinar de forma correcta cuál es el valor que tiene una historia de usuario para la compañía. Cuando yo tomo la historia de usuario, le voy a hacer, primero la voy a pasar por Invest. Si me cumple Invest, espectacular, súper bien. Quiere decir que tenemos una historia de usuario de calidad. La historia de usuario en sí, de forma intrínseca, es de buena calidad. Pero ahora quiero jugar con otro parámetro de la historia de usuario. Cuando nosotros hacíamos la ficha, fíjense, voy a retroceder un poquito. En la ficha teníamos un campo que es la prioridad, ¿ya? Y ese campo que es la prioridad también tiene un análisis de calidad, para saber cómo está esa historia de usuario. Y que se le llama Moscú. Es una de las técnicas. Hay muchas técnicas, pero en este caso nosotros vamos a revisar la técnica Moscú. La técnica Moscú dice, yo tengo una historia de usuario y voy a analizar si debe estar en M, en S, en C o en W. ¿Qué significa M? Must have, ¿cierto? Debe tener. La historia se debe hacer. ¿Sí? Si estoy en S, significa que yo debería hacer la historia. Pero no es un must. O sea, no es una obligación. Yo debería hacerla porque el usuario se podría equivocar, etcétera, pero funciona. Pero yo debería hacerlo para que fuese mejor. ¿Ya? Y si no, debería ser un C, ¿cierto? Un could have, ¿sí? Oye, podría, ¿cierto? Podría tener algo así, ¿ya? El usuario debería poder analizar si esta historia es must, es should, es could o won't. Significa, oye, esta historia en realidad no debería estar ahora, o sea, podría ir, pero más adelante podríamos hacerla. Vamos a ver en detalle qué es lo que dice la definición respecto a cada una de estas, pero se llama Moscú justo por esto, ¿cierto? Por el M, ¿cierto? De must, S de should, C de could y W de want, ¿ya? M o must have es necesario, debe tener la funcionalidad implementada en la solución. Si no, esta fallará o la solución no puede ser considerada un éxito. Es decir, esa historia debe ser evaluada mediante la M. Si esa historia es estrictamente necesaria para la salida, es una M. Debe ser catalogada como M. Should have es recomendable o debería estar, ¿cierto? Se debería tener la funcionalidad implementada en la solución, ya que es una funcionalidad de alta prioridad. La solución es prescindible, no fallará si no existe, pero debería de haber causas justificadas para no implementarla. ¿Ya? Could have podría implementarse, es deseable, por lo tanto sería conveniente tener esta funcionalidad implementada en la solución. Dependerá de las posibilidades de los tiempos y el presupuesto del proyecto. Y W, won't have, no la queremos o no lo queremos, quizá en un futuro. Se trata de una funcionalidad de muy baja prioridad o descartada en este momento, pero que en el futuro puede ser relevante. Posteriormente, cuando cobre importancia, puede pasar a alguno de los estados anteriores. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ¿Sí? En el fondo, chicos, esto es para que ustedes lo aprendan y puedan compartirlo con el Product Owner para poder tener historias de usuario de calidad. Si la historia de usuario que ustedes tienen no es de calidad, van a haber problemas en la célula porque no van a alcanzar a hacerla, porque no van a tener claro cuáles son los principios, porque no van a tener claro cuándo pueden terminarla, etc. Por lo tanto, esta parte lo que apunta es a la calidad de esa historia de usuario, ¿ya? Y dentro de eso está el método Moscú para ver la priorización de una historia de usuario. Ya. Voy a apurar un poquito para que terminemos con esto. Estamos pasando en unos minutos. ¿Cuál es la diferencia entre una épica,
una tarea y un tema o historia? ¿Alguien me podría decir, con lo que hoy día tenemos, sin leerlo, me podría decir cuál es la diferencia? ¿O todavía no estamos con La, eso? e- ¿Sí? la épica yo la entiendo como una colección de historias. Y la tarea la veo como algo más específico que una historia en sí. ¿Y la historia Yo, o tema? yo podría verlo así, como siendo simple. La épica vendría siendo el proyecto. La historia vendría siendo como las funcionalidades del proyecto. Y las tareas vendrían a ser los componentes técnicos o todas las definiciones técnicas a consecuencia o que sean necesarias para llevar a un buen resultado una historia en particular. Yo creo que ambos están súper bien, porque se entendió un poco ya que la épica es algo grande, ¿cierto? Que puede englobar, como tú dices, todo el requerimiento. Una épica es una tarea inmensa, que no es digerible por la célula, sino en varios sprints, ¿ya? Pero ¿qué es lo que puede absorber una célula? Una historia de usuario. Entonces, si yo tengo una épica, ¿qué tengo que hacer para poder abordarla? Lo que hacía Atila, ¿cierto? El rey de lo uno, divide. Exacto, ese es el tema. Divídela. Y cuando la divida, fíjense que cuando la divida tengo que dividirla de tal forma que pueda pasar por invest. ¿Sí? Entonces debo poder pasar. Procura que la división sea consistente y te ayude y no te complique la existencia. Exacto, exacto. Esa división debe estar hecha de tal forma que cada una de las historias que salen de esa épica sean independientes, sean estimables, ¿ya? Tengan valor para la compañía. Y una vez que tomaste esa gran épica y la transformaste en muchas historias de usuario, esa historia de usuario, como aplicaste el método Invest, te quedaron muy buenas historias de usuario desarrolladas. Ahora tienes que decir, oye, ¿por cuál empiezo? ¿Cuál tiene mayor prioridad que la otra? Le aplicas entonces el método Moscú y a través del método Moscú te quedan las historias que deberían estar sí o sí, las historias que podrían estar, ¿cierto? Las que no queremos y las que sí, tienen alta prioridad pero no están al nivel de más, ¿cierto? Que queremos que estén. Entonces, una vez que hiciste esto, si tú tomas, por ejemplo, todas las historias que tienen más hub y las seleccionas, te queda el mínimo producto viable. Armas ahí tu mínimo producto. Y con todas esas historias tú puedes empezar, como son independientes, puedes empezar a armarlas y empezar a liberarlas a producción. Y cuando tengas todas las más desarrolladas, probablemente, pum, puedas sacar un producto al mercado. Pero está súper bien lo que están hablando ustedes y cómo lo analizaron. ¿Por qué? Porque efectivamente las épicas son historias muy grandes. Son mega historias. Vamos a leer un poco acá, dice, se denomina epic, ¿cierto? A una super historia de usuario que se distingue por su gran tamaño, a diferencia de las historias de usuario, que tienen baja granularidad. Los epic tienen una alta granularidad. Es una etiqueta que aplicamos a una historia grande, cuyo esfuerzo es demasiado grande para completarlo de una sola vez o en un solo sprint. Los epic suelen tener un flujo asociado por el cual se pueden dividir en historias de usuario. En otras palabras, las historias de usuario resultantes de la descomposición de un epic están íntimamente relacionadas entre sí. A medida que aumenta su prioridad y se acerca al momento de su implementación, el equipo la descompone en historias de usuario con un tamaño más adecuado para ser gestionadas con los principios y técnicas ágiles, de estimación y seguimiento cercano, normalmente diario. Por encima de los epics se encuentran los temas que presentan una colección de epics y o historias de usuario relacionadas para decir que un sistema o subsistema en su totalidad. Por ejemplo, en un sistema de software para gestión contable, el conjunto de epics, altas, bajas y mantenimiento de clientes, facturaciones puntuales y recurrentes, consultas de navegación y acciones de fidelización, pedidos, devoluciones, se podrán denominar como el tema de la gestión de clientes. Por debajo de las historias de usuario se encuentran las tareas, que es lo que hablábamos de recién.
Estas son el resultado de la descomposición por parte del equipo de las historias de usuario en unidades de trabajo adecuadas para gestionar y seguir el avance de su ejecución. Por lo tanto, hemos entendido hoy día, por lo menos, para los que no lo sabían, que las historias de usuario es el alimento de la célula, es lo que ella digiere para poder desarrollar algo, que es el incremento al final de esta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa con la historia de usuario? Que tiene que cumplir ciertos requisitos para que esa historia de usuario sea de buena calidad. Esa historia de usuario, para que sea de buena calidad, debe pasar por el método INVEST. Una vez que pasó por el método de INVEST, tengo que poder priorizarla a través del método Moscú. Una vez que la prioricé a través del método Moscú, puede ser digerida por la célula y va a tener un éxito, dado que es de gran calidad la subdivisión que se hizo. Adicionalmente, entendemos que tenemos épicas, tareas y temas, o épicas, tareas y historias de usuario, ¿ya? Que la épica es lo más grande, la subdivisión de épicas forman historias de usuario y la subdivisión de las historias de usuario en el fondo son las tareas que hay que desarrollar. Una vez que yo desarrollo las tareas de usuario y termino de desarrollar varias tareas de usuario asociadas a una historia, he terminado la historia de usuario. Y una vez que termino de desarrollar todas las historias de usuario asociadas a una épica, termino esa épica. ¿Ya? Pero, como decía, una célula no puede tomar una épica, solo puede tomar historias de usuario. ¿Se entiende eso? Preguntas, chicos. Creo que nos pasamos un poquitito, pero démosle nomás con preguntas, si es que tienen. ¿Sí? ¿No? ¿Hay preguntas? No, bueno, y por aquí yo no tengo ninguna pregunta. Yo tampoco. Bastante claro. Yo tampoco. Ok. Ya, pues Marco, muchas gracias, Carlos. Alejandra, muchas gracias a todos los chicos. No, gracias a Y ti. dejamos. Más tardecito voy a estar enviándole el link, ¿ya? El video y además la presentación del día de hoy, ¿ya? Ya, súper. Ya, pues chicos, un abrazo, cuídense. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chau. Chao. Chao.